Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué bueno es volvernos a encontrar nuevamente en este hermoso día para poder compartir la palabra del Señor. Estamos contentos, estamos agradecidos con nuestro Dios por su misericordia y por su grande amor, por estar siempre dispuesto a ayudarnos. Está siempre el Señor en esa disposición de querer ayudarnos día a día, de que nosotros podamos estar confiando en Él, que nosotros podamos descansar y reposar en su presencia. Hoy es un día maravilloso donde podemos disfrutar de esa presencia del Señor y vamos a tratar de que en este hermoso día aprovechar al máximo la meditación de la palabra de Dios. Qué bueno es poder encontrarnos, aunque sea por estos medios. No podemos hacerlo personalmente, pero Dios es bueno y siempre está presentando las oportunidades y las opciones. Así que en esta mañana vamos a compartir, vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 22 y versículo 31. Vamos a meditar, vamos a mirar un tema importante y a ver qué nos quiere enseñar el Señor a través de su hermosa palabra. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos decimos amén. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Vamos a orar en esta mañana. Padre Dios que estás en los cielos, te adoramos, te bendecimos, te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Dios mío, por tu amor y tu bondad. Te pido que en esta mañana tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda verdad y que ilumines nuestro entendimiento, que abras nuestros ojos espirituales, que abras nuestro entendimiento, Señor, para poder entender tu hermosa palabra y que a través de ella, Señor, tú nos hables y nos hagas entender, oh Dios mío, que solo en ti, solo en tu palabra podemos estar seguros y podemos estar confiados. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, vemos aquí la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 31. Vemos una conversación entre el apóstol Pedro, aunque estaban con todos sus discípulos, pero la conversación se registra entre el apóstol Pedro y el Señor Jesús. Y dice el Señor Jesús que dijo también el Señor: Simón, 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 he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Podemos ver en este primer versículo que a pesar de que a lo que somos llamados, tenemos una protección sobrenatural, tenemos una protección divina, no estamos exentos, ¿sí? No somos intocables de pronto por Satanás. Vemos que a veces pensamos de que porque le estamos sirviendo al Señor, de que porque somos llamados, de que porque tenemos una posición, tenemos este gran privilegio. Sí, gloria a Dios, porque es un privilegio estar al servicio del Señor. Pero esto no quiere decir de que los ministros y nadie está exento de que Satanás pueda tener acceso a zarandear o atacar o hacer caer una persona. Y vemos a través de este versículo cómo el Señor le dice a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido permiso. Miren la sagacidad de Satanás. Podemos ver a través de la palabra que Satanás no puede intervenir o acceder sobre la vida de un hijo de Dios, al menos que se cumplan 2 acciones. La primera es que Dios le dé el permiso, porque fíjese que Él pide permiso. Él no puede hacer nada sin que Dios
nos dé la autorización. Y la segunda es que Dios nos dé el permiso, pero nosotros personalmente estemos dándole esta autoridad a Satanás, como vemos o como vimos que sucedió en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva le entregaron este permiso, le entregaron esta autoridad. Aquí no es el caso, aquí Pedro no le está dando ese permiso, pero resulta que él pidió permiso a Dios. Satanás pidió permiso a Dios para zarandearlos. Mire que dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pidió libertad, pidió acceso. Pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Mire qué cosa tan importante. Cuando Satanás tiene acceso a una persona, a un ministro, para zarandearlo, una de las cosas que empieza a decaer o a fallar es su fe. Porque si no tiene un entendimiento de que todos los que estamos llamados, de que todo lo que hemos sido escogidos y que tenemos un propósito en nuestra vida de parte de Dios, estamos a despensa, estamos como blanco directo, somos objetivo directo de que Satanás nos va a atacar. Ahora, ¿por qué razón Satanás nos va a atacar? Porque Satanás sabe de que tenemos un potencial de parte de Dios, de que tenemos un propósito que cumplir que Dios ha mandado. Entonces, Satanás se va a querer anteponer o anticipar a que no se cumpla, que no se dé, que no se ejecute el proyecto que Dios ha traído a nuestras vidas. Y es así como ese proyecto que Dios tenía para la vida de Pedro, el apóstol Pedro, que muchos lo conocemos. Satanás no quería de lo que ya Pedro tenía asegurado, y era lo que Jesús, al regreso, Dios a través de Jesús le iba a hacer una entrega muy importante. Entonces mire lo que dice, que había pedido permiso para ser zarandeado, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Y aquí es donde el Señor Jesús está siempre intercediendo por nosotros. Es donde está siempre pidiendo al Padre de que nuestra fe en momentos difíciles no nos vaya a faltar. Que nuestra fe no mengue. No importa las dificultades, no importa los problemas, siempre debemos de confiar que nuestro Señor Jesús es fiel y que Él no nos va a fallar, que Él no nos va a defraudar, que Él no nos va a dejar solos en ningún momento. Y continúa diciendo la palabra: y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Le estaba hablando proféticamente, le estaba hablando en el futuro lo que iba a suceder. Pedro no tenía ni idea de lo que el Señor le estaba hablando. Y él le dijo: Señor, mira la respuesta de Pedro en su propio conocimiento, en su propio saber. Muchas veces nosotros, por emociones o por convicción de lo que nosotros creemos, damos respuestas apresuradas y no prestamos atención a lo que Dios nos está diciendo. Aquí el apóstol Pedro habló ligeramente, confiando en sí mismo, no confiando ni creyendo lo que el Señor le estaba diciendo. Mire lo que le responde Pedro al Señor Jesús. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Mire qué promesa y qué compromiso hace el apóstol Pedro al Señor Jesús. ¿Cuántas veces nosotros, los seres humanos, le hacemos promesas a Dios y después por diferentes circunstancias, diferentes inconvenientes, problemas, dificultades, se nos olvida aquella promesa? Se nos olvida a quién es que le hemos hecho la promesa y damos un paso lateral o damos un paso atrás. Y esto es lo que el Señor hoy por hoy está demandando, que seamos personas conscientes y que seamos coherentes con lo que estamos llevando, con lo que estamos hablando o con lo que vamos a hablar. Aquí en esta conversación donde el Señor Jesús le está dando unas sugerencias al apóstol Pedro, pero él, convencido de lo fiel que estaba él al Señor, convencido de su decisión que había tomado para el Señor, él aquí le dice al Señor que no se preocupara. No te preocupes, que yo estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también hasta la muerte. Mire qué promesa le hace el apóstol Pedro al Señor. Y en el versículo 34 dice: y él le dijo, Pedro, le está diciendo el Señor, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces
que me conoces. Conocemos esa historia. Que cuando el Señor Jesús es capturado, cuando el Señor Jesús es apresado, ¿sí? Lo llevaron. Pedro en su furor, Pedro en su demostración de fidelidad al Señor, le corta una oreja a uno de los centuriones, a uno de los soldados. Y el Señor Jesús toma la oreja de aquel soldado y se la vuelve a colocar. Y Pedro quedó como que asombrado y asustado. Y es así como él empieza a caminar, a seguir al Señor en aquel recorrido donde lo llevaban preso, pero a distancia. Y este suceso que le dice el Señor que iba a suceder, precisamente así sucedió. Muchas veces Dios nos anticipa cosas que va a suceder porque Dios es un Dios omnisciente que todo lo conoce. Dios es omnipresente, está en todas partes. Y Dios sabía lo que iba a suceder con el apóstol Pedro. Y le estaba diciendo lo que iba a pasar, pero el apóstol Pedro no estaba creyendo a las palabras del Señor. Muchas veces nosotros no creemos a lo que el Señor nos está diciendo. Y por eso vemos que a veces fracasamos, a veces fallamos. Y cuando esto llega a suceder, muchas personas se avergüenzan, muchas personas, es tan duro el golpe, es tan dura la realidad, que es difícil de volverse a levantar. Pero ese no fue el caso del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, después que pasa este suceso, dice que lloró amargamente porque se dio cuenta que las palabras que el Señor le había dicho anteriormente se estaban cumpliendo, así como Él se los dijo. Una cosa podemos tener nosotros clara y segura, es que cuando el Señor da una palabra, esa palabra se va a cumplir por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier situación. Sea que creamos o no creamos lo que el Señor diga, eso va a ser así. Entonces vemos cómo el apóstol Pedro, a pesar de que andaba con Jesús, a pesar de que tenía un llamado, a pesar de que el Señor Jesús, después de este suceso, le entregó, dijo: Pedro, tú me amas, y dijo: sobre ti edificaré mi iglesia. Mire toda la promesa que el Señor Jesucristo le había hecho al apóstol Pedro, y era lo que Satanás quería impedir para que esto no se cumpliera. Entonces vemos que en este pasaje nadie está exento de que Satanás pueda llegar a tener acceso a zarandearnos como a trigo o a estorbarnos para obtener que el propósito de Dios en nuestra vida no se vaya a cumplir. Quiso estorbar el propósito de Dios en la vida del apóstol Pedro, pero no lo logró. Y eso es lo que Dios está buscando, eso es lo que Dios necesita, que no importa que fallemos, no importa que tropecemos, que nos volvamos a levantar, que volvamos a alzar nuestra frente, que reconozcamos nuestros errores y podamos decir al Señor: Señor, me equivoqué, no te creí, perdóname, pero aquí estoy de nuevo. Porque lo importante en el Señor es que podamos reconocer nuestros errores, le pidamos perdón y sigamos adelante. No que nos quedemos allí tirados a donde Satanás quiere tenernos sujetos, porque cuando él tiene acceso a zarandearnos, el que no tiene el conocimiento, el que no tiene el poder, el que no tiene autosuficiencia, el que no tiene ese dominio propio, difícilmente se va a levantar. Pero vemos que el apóstol Pablo pudo seguir adelante y llevó a cabo el propósito que el Señor tenía para él. Vamos a pasar a otra cita, vamos a Juan, vamos al Evangelio de según San Juan. Alabado sea el nombre de Jesús. Capítulo 16, versículo 32. Aleluya. Bueno es el Señor. Gloria a su nombre. Versículo 36, San Juan, versículo 16, perdón. Versículo 16, capítulo 16, versículo 32. Capítulo 16. Dice: he aquí, la hora viene y ha venido, ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solos, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí vemos otra recomendación de lo que el Señor Jesús está diciendo. Y aquí la hora viene y la hora ha venido ya. Van a llegar momentos difíciles, van a llegar momentos de prueba, porque la Biblia dice que nuestra fe tiene que ser probada. Van a llegar momentos de aflicciones,
Van a llegar momentos donde vamos a sufrir persecución, donde vamos a sufrir vituperio, donde vamos a sufrir señalamiento. Pero ¿qué dice el Señor? Dice que he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solos, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Muchos abandonan al Señor. Muchos dicen, no quiero seguir más en el Evangelio. Muchos dicen, no quiero seguir en esta persecución, no quiero seguir en este vituperio. Están hablando de mí, están señalándome, me están calificando, me están calumniando. Pero ¿qué dice el Señor? Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Tremendo. En medio de esas dificultades, en medio de los problemas, en medio de los conflictos, dice el Señor, estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Por qué el cristiano no puede tener paz en todo tiempo? Porque no está descansando en el Señor Jesús. El único que da paz, el único que da tranquilidad, el único que te da descanso se llama Jesús. No importa circunstancia, no importa problema, no importa bienestar, no importa nada, siempre hay un descanso en el Señor. Dice el Señor, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Entonces dice el Señor, y estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz, y en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Fíjense que aquí el Señor no nos está diciendo que en este mundo íbamos a tener tranquilidad, que en este mundo íbamos a tener paz, que en este mundo todo iba a ser color de rosa. Nos dice, en el mundo van a tener aflicciones. Y entonces, ¿de qué se queja tanto el cristiano? Porque es que le han vendido un evangelio de promoción, un evangelio de comodismo, un evangelio de bendición, de bendición, de bendición, de bendición, de bendición. Pero no le dicen lo que dice la palabra, que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero que como Cristo venció, nosotros también somos más que vencedores en Cristo. Y por eso esos problemas, esas dificultades, esas aflicciones no nos van a quitar la paz que Cristo ha dejado en nosotros. Qué poderosa esta palabra, mi amado. Y qué hermosa esta palabra en estos momentos difíciles, donde el mundo no tiene esperanza, donde el mundo está afligido, donde el mundo con esta pandemia se está sintiendo que aquí llegó todo, que aquí terminó todo. Déjame decirte que aunque el mundo piensa que aquí terminó todo, para nosotros los que hemos creído en Jesús, sabemos que apenas están comenzando, que este es comienzo de dolor, principio de dolor, que apenas está comenzando lo que va a anteceder el fin de este mundo. Por eso, mi amigo hermano, este es en la mañana, este es el momento en que te puedes acercar a Jesús y decirle, Señor, yo te necesito, Señor, yo necesito de ti. Dios mío, ayúdame, estoy afligido, estoy acongojado, estoy turbado, estoy cansado. Solo tú puedes darme esa paz, solo tú me puedes dar ese contentamiento, ese consuelo, y tenlo por seguridad que lo vas a conseguir. Alabado sea el nombre de Jesús. Pasemos a otra cita. Vamos ahora a pasar a la última cita. Vamos a Segunda de los Corintios. Segunda de los Corintios. Segunda carta a los Corintios. Aleluya. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. La segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Veamos qué nos dice el Señor aquí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Aleluya. El apóstol Pablo, uno de los hombres más sufridos en el Evangelio. En la prédica anterior lo tomamos como ejemplo. El hombre que se convirtió y de ser perseguidor a ser perseguido. Y aquí está viviendo parte de esas persecuciones. Y mire lo que dice. Y para que la grandeza de las revelaciones no me saltasen
desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. El apóstol Pablo, uno de los hombres más usados después de su conversión por el Señor Jesús, es uno de los apóstoles que, a pesar que no vivió con él, no compartió con el Señor Jesús en vida, es uno de los hombres que más testifica y más habla de tanto del Señor Jesús como del Espíritu Santo. Es uno de los hombres que más revelación tiene y el que más escribió cartas. Pero este hombre dice que en su carne le fue dejado un aguijón, y dice que era un espíritu malo y que era de parte de Satanás, que lo abofeteaba cada vez que como que el hombre quería como que enaltecerse. A medida que como que el Señor lo iba utilizando, de pronto el hombre se le podía crecer el ego, quería de pronto ser él el que podía pues representarse a sí mismo, de pronto desconociendo la grandeza del Señor y su misericordia. Y entonces, como él expresa y dice que para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente. Vemos cuántos ministros hoy en día, por la misericordia y el poder de Dios, que Dios los utiliza y hacen tantos milagros, hoy en día andan enaltecidos, ¿sí? Son ministros que ya pues para hablar con ellos hay que pedir cita, para hacer una campaña tienen que llenar ciertos requisitos para que ellos puedan venir. Y esto era una de las cosas que de pronto estaban afectando al apóstol Pablo, y el Señor, a través de este aguijón, a través de este mensajero de Satanás, lo hacía recordar quién era él en el Señor. Le hacía recordar quién era el grande, quién era el que hacía los milagros. Muchas veces, mi amado, son necesarias cosas en nuestras vidas. A veces hay inconvenientes, a veces hay cosas en nuestras vidas que le pedimos al Señor que nos las quite, pero son necesarias que estén en nuestras vidas porque nos van a hacer recordar de dónde hemos venido, de dónde hemos salido. Y continúa diciendo el apóstol Pablo en el versículo 8, dice: pero respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí, que lo quite de mí. 3 veces ha ido el Señor a decirle que le quite el aguijón, que lo tenía mal, lo tenía mortificado. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Qué tremenda respuesta le dio el Señor. A veces estamos esperando que el Señor actúe en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros pedimos que haga a favor nuestro. Pero nos damos cuenta que aquí el Señor ni siquiera respondió a la petición del apóstol Pablo. Ni siquiera le comentó por qué se lo dejó, ni por qué nada. No le comentó el asunto. Solamente le dijo: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y aquí es donde podemos ver que cuando somos débiles, dice su palabra, que el débil diga: fuerte soy. Porque cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad, es cuando podemos reflejar la grandeza y el poder de Dios. Nadie que se quiera tomar como grande puede representar a Dios. Nadie que quiera mostrarse a sí mismo puede mostrar a Cristo. Porque si alguien se mostró humildemente, fue el mismo Cristo, siendo el más grande en los cielos y el más grande en la tierra. Se mostró lo más sencillo y lo más humilde y accesible a toda persona, a todo ser humano. Pero hoy en día, como hacía la comparación, muchos hombres hoy, porque son usados por Dios, tienen este privilegio. No se dan cuenta cuán grande es la misericordia del Señor para con ellos, que Dios les permite de ser usados para la gloria de Dios. Que no se nos olvide nunca esto, mis amados, que no somos intocables. Satanás puede llegar a zarandearnos como a trigo, pero que no se nos olvide que 7 veces cae el justo y 7 veces lo levanta el Señor. Que no nos quedemos en el zarandeo, que no nos quedemos en la dificultad, que no nos quedemos en aquellas cosas que nos estén afectando, que cuando hay algo que nos está molestando de parte de Satanás, acordémonos lo que le dijo el Señor al apóstol Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad.
debemos de reconocer que somos débiles. Debemos de reconocer el poder de Dios sobre nuestra debilidad. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en esta hermosa mañana. Quiero hacer esta oración por ti. Repítela conmigo en el nombre de Jesús. Señor Jesús, en esta mañana he escuchado tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque hoy he aprendido, Señor, que no soy intocable, que no estoy exento de las acechanzas de Satanás, pero me he podido dar cuenta, Señor, de que tú estás intercediendo por mí, de que tú oras por mí, Señor, para que mi fe no falte. Aumenta esa fe cada día, Señor, y que yo pueda mantenerme firme, caminando contigo adelante. Señor, perdona, Dios mío, mis pecados en esta mañana. Dios mío, escribe mi nombre en el libro de la vida, bórralo del libro de la muerte y que nunca, Señor, lo borres del libro de la vida. Te acepto como mi suficiente Salvador. Gracias, Señor. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre de Cristo. Nos vemos en una próxima oportunidad que el Señor nos brinde, si Él no ha venido antes. Prepárese porque la venida del Señor está a la puerta, mis amados, y queremos que toda persona pueda irse en el rapto del Señor. Cristo viene pronto. Dios te bendiga.